Tranquila, tranquila que se... ¿Pero ayer no te quedó clarito? ¿Sí? ¿Ya? Venga, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, en el que hemos aprobado distintos asuntos de los que les paso a informar. El primero de ellos, hemos aprobado en Consejo de Gobierno unas ayudas por importe de 2 millones de euros para apoyar a los ganaderos que crían en pureza razas autóctonas de nuestra tierra. Son razas propias de Extremadura, como son vacas, ovejas, cabras o aves, que forman parte de nuestra identidad y que en algunos casos incluso están en peligro de desaparecer. Un ejemplo de ello es la vaca blanca cacereña. Los ganaderos que participen recibirán una ayuda por cada uno de estos animales, entre 500 y 600 euros por cada vaca, entre 50 y 75 euros por cada oveja o por cada cabra y 18 euros por cada ave. Cada ganadero va a poder recibir como máximo 20.000 euros por estas ayudas. La idea es apoyar su trabajo, es ayudar a conservar nuestras razas autóctonas, es, por supuesto, proteger el campo, prevenir los incendios con el pastoreo y mantener, sin duda, la vida en nuestros pueblos, en el mundo rural. También les informo que hemos renovado el convenio con el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, para crear más empleo y formar a más profesionales. Esta colaboración entre el Gobierno regional y el central se concreta en un plan, en el Plan de Empleo de Extremadura, que dispone de 15 millones de euros para el año 2025. Después de diversas reivindicaciones en conferencia sectorial, hemos conseguido que el Gobierno central nos dé a nuestra región esta cantidad para financiar este plan tan necesario en Extremadura. 15 millones para programas concretos que incentiven algo fundamental para nuestra región, como es ese empleo. ¿Qué vamos a financiar? Aprender un oficio o reciclarse en un ámbito profesional, apoyar a las empresas para que sigan contratando y mantengan los empleos ya existentes y, por supuesto, apoyar a aquellos que generan riqueza y empleo en Extremadura, que son los autónomos y los emprendedores, para que conviertan su idea en su forma de vida. ¿A quién se va a dirigir este plan? Pues a los colectivos más golpeados por el desempleo, entre los que se encuentran los mayores de 45 años, especialmente las mujeres, los jóvenes que emprenden la búsqueda de ese primer empleo tan necesario, los parados de larga duración, las personas con discapacidad y la población gitana. Con este plan damos continuidad y reforzamos la apuesta de la Junta de Extremadura por un empleo mucho más estable y por un empleo de calidad en nuestra región. Seguimos dentro de la Consejería para informarles de otra iniciativa con la que vamos a seguir impulsando el tejido económico en nuestra región. La Junta de Extremadura apuesta por los polígonos industriales. Creemos que son una herramienta clave para desarrollar las empresas y crear empleo y, sobre todo, también atraer población y atraer inversiones. Hoy damos un paso más en esta política con una nueva inversión de casi 1 millón de euros en 2 localidades, en los polígonos de Don Benito y de Cáceres. Vamos a dar un impulso a esos 2 proyectos fundamentales, esenciales en nuestra región, en colaboración con esos ayuntamientos. En el caso de Cáceres, la inversión en el polígono industrial Capellanías 2 será de 420.000 euros y servirá para redactar un proyecto de urbanización.
Apoyamos así un proyecto crucial para esta ciudad que, una vez finalizado, va a ofrecer una superficie industrial en la ciudad de Cáceres de 374.078 metros cuadrados. En el caso de Don Benito, vamos a invertir 557.932 euros, una cantidad que vamos a destinar a la electrificación. Este polígono tiene una superficie de 210.375 metros cuadrados y el proyecto, como ustedes bien conocen, está muy avanzado. Ha superado todos los trámites urbanísticos y administrativos y a día de hoy ya se encuentran reservando esas parcelas. Estos dos polígonos son un compromiso directo de nuestra presidenta, de la presidenta María Guardiola. Nuestro Gobierno cumple aquello a lo que se compromete y representan sin duda un impulso económico para nuestra región, para las comarcas en las que están y, por supuesto, para las ciudades en las que radican. Ya fuera de los asuntos del Consejo de Gobierno, quiero también informarles de un paso que damos hoy. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con lo importante, con la salud pública extremeña, con la protección de aquello que es más importante para todos nosotros, que son nuestros niños, desde sus primeros días de vida. Por primera vez, incluimos la vacuna del rotavirus en el calendario oficial de inmunización infantil. Ya se encuentra disponible de forma totalmente gratuita en los centros de salud. Como saben, esta también es una medida anunciada por la presidenta María Guardiola en el debate del Estado de la región. Marca un antes y un después en favor de la equidad y de la protección de la salud, de lo más preciado, de esa salud infantil en Extremadura. No vamos a permitir, nuestro Gobierno no va a permitir que ningún niño se quede sin vacunar por motivos económicos. Esta promesa a día de hoy ya es una realidad. Desde ayer está disponible sin coste alguno esta vacuna para todos los bebés nacidos a partir del día 28 de julio del año 2025. Hasta ahora, por desgracia, muchas familias no podían acceder a esta protección, a proteger así a sus hijos, pues esta vacuna tiene un coste elevado, tiene un coste de 208,50 euros por niño. La vacuna que se administra es Rotatec en 3 dosis por vía oral a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad. Su incorporación en el calendario de vacunación es un gran avance, sin duda, para prevenir la gastroenteritis aguda infantil, para reducir las hospitalizaciones y para evitar todo tipo de complicaciones asociadas a esta enfermedad. Para ello, el Servicio Extremeño de Salud ha comprado 16.000 dosis con una inversión de 1,5 millones de euros. También dentro de la campaña de vacunación le queremos informar de que mañana, día 1 de octubre, empieza la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial causante de la bronquiolitis y de la neumonía en menores. Se van a vacunar a los lactantes menores de 6 meses y a los niños hasta los 2 años con patologías de riesgo como cardiopatía, enfermedades neuromusculares o inmunodepresión grave. Los recién nacidos serán inmunizados en los hospitales antes del alta y el resto van a ser inmunizados en sus centros de salud. Para esta campaña, el SES ha adquirido 5.500 dosis, también con una inversión de 1,5 millones de euros. Quiero recordar que el anterior Gobierno dejó sin vacunar a más de 4.000 niños, dejó sin protección a 4.000 menores. Frente a ello, nuestro Gobierno redobla su compromiso con la salud de los más pequeños, asume esos compromisos, cumple lo que promete y protege a lo más preciado de cualquier sociedad. Es todo por mi parte, quedo a su disposición ya para atender cualquier duda o cuestión que deseen formular. Gracias. Sí, buenos días. Una preguntita. ¿Por qué se elige la fecha del 28 de julio de 2025? Me refiero, ¿el niño nacido el 26 de julio?
¿Hay algún motivo? ¿No se podría empezar a 1 de enero? Son las previsiones de la Consejería y obedecerán también. Luego podemos trasladar la información a la compra o al momento en el que se elige. Luego le trasladamos esa información. Gracias. Buenos días. Yo quería hablar de presupuestos, de la reunión que empezarán este viernes. Sí. Bueno, yo quería saber un poco, en primer lugar, la disposición del Gobierno regional a llegar a un acuerdo, si eso significa que está dispuesto a ceder o espera que simplemente aprueben su presupuesto para que no haya elecciones. Y luego, en segundo lugar, que se ha planteado la reforma del reglamento, no sé si el Grupo Popular ya ha registrado esa solicitud de reforma. Si que salga adelante esa reforma o no, dependerá que haya elecciones anticipadas o no. Muy bien, Juan. Bueno, pues en relación con el presupuesto, es verdad que ayer anunciaron que la reunión iba a producirse el viernes, pero va a producirse el jueves. Hemos emplazado a todos los grupos y, como ayer trasladó la presidenta, lo que queremos es trasladar, por supuesto, trabajo y más trabajo para que salgan las mejores cuentas a las que tienen derecho los extremeños y a las que tiene derecho nuestra región. Y ahí vamos a redoblar todos los esfuerzos, a trabajar desde el primer momento. La convocatoria de ayer, desde la propia presidenta de la Junta de Extremadura, obedece a eso, a que los extremeños tienen derecho a contar con todos esos recursos, a poder plasmarlos en esos presupuestos, en la norma más importante de nuestra región, para seguir garantizando los servicios públicos de calidad y para seguir avanzando en todo lo que ya hemos hecho. En ningún caso en esa reunión se avanzó nada acerca de propuestas concretas o de hasta dónde podemos llegar o no. Desde nuestro Gobierno, seriedad y rigor, al igual que afrontamos la negociación presupuestaria el año pasado. Nuestra política da resultados. En materia fiscal, permítanme que lo señale, en materia fiscal hemos devuelto a los contribuyentes 120 millones de euros y estamos recaudando más que nunca. Si comparamos estas anualidades, desde que acometimos la primera rebaja fiscal, estamos obteniendo una recaudación que supera los 230 millones de euros más que en ejercicios anteriores. Tenemos más declarantes que nunca, nuestra actividad económica es mayor, hay más gente que nunca trabajando en Extremadura y nuestra política fiscal, centrada en devolver a aquellas personas que tienen menor renta, menor nivel de ingreso, aquello que tanto necesitan para atender sus propias necesidades, sin duda funciona. Predisposición total, y en esa primera reunión de ayer en ningún caso vimos por parte de los grupos que no estuvieran predispuestos a ello. Ojalá que así sea y que en esa reunión del jueves, de la que les informaremos, por supuesto, podamos trasladar ya que se producen algunos avances. En relación al segundo de los asuntos que me pregunta Juan, ya ha sido registrada esta mañana a las 9:15. Ya se ha registrado la adecuación del reglamento de la Asamblea a lo que dice nada más y nada menos que la norma institucional básica de nuestra comunidad autónoma, que es el Estatuto de Autonomía. Saben que en el Estatuto de Autonomía, aprobado por esa modificación del año 2011, una ley orgánica, por lo tanto con una mayoría consolidada, ya se introduce esta posibilidad y lo que hay que hacer ahora es adecuar ese reglamento de la Asamblea a lo que indica, reitero, ya el Estatuto de Autonomía. Yo aquí lo que espero es que ese mismo sentir que llevó a los grupos a apoyar el Estatuto de Autonomía se refleje ahora en la necesidad de que esa estabilidad que se pretende con esa modificación estatutaria se plasme en la disposición que regula ese reglamento dentro de la Asamblea de Extremadura. Ayer ya vimos cómo la portavoz del Partido Socialista aludía a la parálisis que podía provocar que en un periodo corto de tiempo tuviéramos que los extremeños acudir a las urnas. Bueno, pues está en su mano que no sea. Del mismo modo que apoyaron esa ley orgánica, el Estatuto de Autonomía, esperamos contar ahora con todos los apoyos necesarios para modificar ese reglamento. Sí, en cuanto al presupuesto autonómico, sí, facilitaría mucho pues saber las entregas a cuenta que hacen falta, pero todavía el Gobierno Central ni ha comunicado a las comunidades autónomas, porque no hay Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado,
ni el techo de gasto, ni la Eso senda, sí. etcétera, etcétera. Eso dificulta la negociación y tener unos números, digamos, mínimos, ¿no? Marco para saber en qué moverse. Y luego, pues, abundar en esa reforma del reglamento, que hace falta una mayoría simple, Sí. y habrá que trabajar apoyos para tener esa mayoría simple. Bien, en cuanto a la elaboración del presupuesto, ustedes saben, porque además así lo anunciamos, que sí recibimos las entregas a cuenta con las que realizar el presupuesto del 26. Se anunciaba una subida de en torno a un 6,5 que avalaba pues el buen crecimiento de la economía extremeña, y ese es el dato, el facilitado por el Ministerio, el que incorporamos para la elaboración de los presupuestos. No nos ha pasado como en el año 2024, recuerdan que cuando elaboramos el presupuesto tuvimos que utilizar estimaciones del AIREF. Ahora sí, la segunda parte de su intervención sí que es precisa. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se ha aprobado nada. No se ha aprobado nada, es que hoy cumple el plazo para que tuviéramos los presupuestos presentados por parte del órgano principal, que es el Estado, unos presupuestos para todos los españoles, y los desconocemos. Las reglas no las tenemos aprobadas. ¿Cómo hemos presupuestado? Ayer lo anunció la presidenta. Pues hemos presupuestado con un 0,1 de déficit, que fue la propuesta que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nos presentó el Ministerio. Pero ante toda esta indeterminación, bueno, pues nuestro Gobierno lo que representa es seguridad en la confección de unas cuentas, con esas entregas a cuenta, con una recaudación tributaria que también sube mucho y optimizando cada céntimo. Y en cuanto a lo segundo, vuelvo a decir lo que acabo de transmitir. Una ley orgánica, un estatuto de autonomía requiere de unas mayorías consolidadas, ¿no? Requiere de una mayoría importante, ustedes lo saben, y en este caso fue clara la reforma de ese estatuto. Pues vamos a adecuar el reglamento a lo que dice el estatuto de autonomía. Vamos a permitir que realmente eso que indica el estatuto se pueda plasmar en Extremadura, que es que las legislaturas van a durar 4 años. Lo dice literal, establece esa regla. Pues vamos a hacer lo mismo en este caso. Creo que apelo a la responsabilidad de los grupos. Ayer ya hubo una manifestación que espero, la de Gil Rosiña, la de la señora Gil Rosiña, pues se traduzca en un apoyo a la modificación de ese reglamento, porque lo que ella pedía es que no hubiera una parálisis. Ellos, por supuesto, aprobaron el Estatuto de Autonomía. Lo que tienen que hacer ahora es aprobar la modificación de ese reglamento. Hola, buenos días, consejera. Buenos días. Yo quería abundar un poco en la línea de Juan, que preguntaba directamente eso, ¿se convocarían elecciones si se bloquean las cuentas, si no hay acuerdo, independientemente de que esa reforma salga adelante o no? Y después, en la negociación de los presupuestos, ¿Sí? No sé si tienen ya idea de cuál podría ser su socio prioritario, teniendo en cuenta lo que ha pasado ya con Vox o el año pasado con el PSOE, que a última hora se retiraron las cuentas, y si hay líneas rojas por parte de la Junta en estas negociaciones. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo permítanme que les emplace a lo que sucedió aquí ayer, y que todos además fuimos testigos de cómo la presidenta, con máxima claridad y transparencia, habló hacia los que hablamos siempre, que son los extremeños. ¿Y qué les dijo la presidenta a los extremeños? Les dijo: mi prioridad, tener presupuesto. Queremos esos presupuestos, ya lo hicimos el año pasado. Nuestro Gobierno trabaja muy duro cada año, porque es su obligación de presentar esos presupuestos, y nosotros vamos a trabajarlo. Empezamos hace meses y ayer se materializó en esa reunión en contar con los mejores presupuestos. Pero también lo dijo, no se van a permitir bloqueos. Y una segunda prórroga pues es un escenario que sin duda dificulta mucho la situación de nuestra región. Entonces, ¿qué trasladó con esa máxima transparencia y claridad? Presupuesto. Vamos a trabajar todos para tener esos presupuestos, y al mismo tiempo vamos a adecuar el reglamento a lo que dijeron en 2011 en el Estatuto de Autonomía. Permítame que traslademos a los extremeños exactamente lo mismo que traslada la presidenta, porque transparencia y claridad creo que tuvo al nivel máximo, y es lo que hacemos siempre. El presupuesto es nuestra prioridad. El presupuesto es lo que todos queremos para seguir transformando Extremadura, la mayor dotación en sanidad y en educación posible. Y ahí es en lo que vamos a trabajar. Socios los extremeños, todos
todos. Y todos ellos tienen representación en la Asamblea de Extremadura. Nosotros, por supuesto, dispuestos a escuchar a todos, a hablar con todos, máximo respeto y máxima lealtad institucional. Y así hemos actuado. Fíjense que la presidenta convoca a todos los presidentes de los grupos. Y hay un presidente que decide no venir. Hay un presidente que decide mandar a otras personas del grupo parlamentario y decide no venir. Nosotros, máximo respeto y lealtad institucional. Hay un grupo que decide no personarse a esa reunión. Reitero, nosotros, máximo respeto y lealtad institucional, que luego cada uno rinda cuentas de su gestión. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos y lo que queremos es ese presupuesto aprobado. Es el instrumento esencial para seguir cambiando Extremadura. Socios todos y sentados a negociar con todos. Por supuesto tenemos muy claro cuál es nuestra política principal. Permítame que vuelva a hablar de aquello que es mi especialidad, que es la fiscalidad. Está funcionando. Estamos encantados de seguir avanzando en justicia y en igualdad tributaria, pero ya saben, ya llevamos un tiempo aquí, ya saben que hay cuestiones que jamás en las que jamás vamos a avanzar ni vamos a aprobar. Pero con esa capacidad de entendimiento inicial, de trabajo y de toda la ilusión, lo que queremos es tener el presupuesto aprobado. Sí, a mí me gustaría preguntarle sobre otro tema. Sí. Y es, ¿qué opina de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un programa de televisión donde dijo que el Gobierno central era responsable de un descontrol masivo de la inmigración y que eso estaba provocando una saturación en los servicios públicos? Sí. Este tema, sobre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la condena que hizo el rey en la Asamblea General de la ONU sobre Gaza. Bien, yo soy la portavoz del Gobierno y le puedo trasladar nuestra opinión acerca de las cuestiones materiales que usted plantea en este caso. Yo creo que en una cuestión de Estado, pese a que algunas comunidades autónomas quieran asumir las competencias porque creen que poseen todo y que tienen capacidad de todo, pero creo que ante una cuestión de Estado como la migración, lo que todos queremos ver es a un Gobierno que toma decisiones y que toma decisiones de la mano de aquellos que están gobernando en otros territorios. Y creo que eso es exactamente lo que indica la presidenta de la Comunidad de Madrid. Queremos que el Estado se encuentre a la altura de las competencias que asume. En política migratoria es clave, están vidas en juego y ojalá que el Estado tomara esa determinación y asumiera el liderazgo de una competencia que le corresponde. Por lealtad y por respeto, todas las comunidades autónomas estaríamos encantados de poder trabajar y poder resolver unos problemas que, como digo, afectan a derechos humanos. Y en relación a la segunda de las cuestiones, pues permítanme también que me remita a las propias palabras de nuestra presidenta y a la valoración que ha realizado en torno a lo que está sucediendo, a las vidas que vemos que se pierden cada día y a que en un momento como el actual, sin debate político, sin negociación, pues no se entiende, por supuesto, que sigan existiendo pérdidas de vidas humanas. No es comprensible. Gracias. Sí, Juan. Es que acaba de decir que hay cuestiones que jamás vamos a aprobar. No sé si hablando de fiscalidad o de presupuestos. Quería saber qué cuestiones son. Hombre, recuperación del impuesto sobre el patrimonio, Juan. Creo que ahí no engañamos a nadie, ¿no? O sea, lo primero que hicimos con efecto retroactivo desde el día 1 de enero del 2023 fue eliminar una figura anacrónica que no existe en la mayoría de estados de la OCDE y que tiene un impacto de 5 millones de euros en nuestro presupuesto. El primer presupuesto fue de 8.127 millones, para que tomen conciencia de lo que supone. Y es una figura impositiva que además provoca deslocalizaciones y deslocalizaciones además muy conocidas, ¿no?, de contribuyentes que se marchan a Elba para eludir el pago de impuestos en nuestra región cuando deberían estar tributando aquí. Como nosotros estamos plenamente convencidos de que lo que necesitamos es población, de que necesitamos que vengan y necesitamos generar riqueza y empleo en Extremadura, esa decisión, Juan, me lo vas a permitir, creo que está, por supuesto, más que tomada y plenamente conscientes de lo que hacemos, ¿no? Pero es algo que, y sabes bien, siempre se pone encima de la mesa, ¿no?
muchas veces por determinados grupos en materia fiscal en este ámbito, bueno, pues por supuesto que ya lo hemos dicho y vamos a defenderlo. En todo lo demás, dispuestos a hablar. Yo estoy deseando examinar todas las propuestas. La presidenta y el resto de mis compañeros consejeros están deseando ver qué proponen los grupos para mejorar sus áreas competenciales. En materia fiscal, a esa es precisamente a la que me refiero. Otro tipo de cuestiones, con que se haga justicia e igualdad tributaria, que es lo que hemos querido hacer desde el principio, pues ahí nos van a encontrar. Sí, quería saber cuál es la agenda de las reuniones, cuándo empiezan, creo que son aquí en Presidencia, si no me equivoco, sí. Y si se ha determinado un orden concreto por alguna cosa o no. Pues empiezan este jueves, como os he anunciado, y hemos decretado el mismo orden que el año pasado, inverso a la representación, para escucharlos a todos. Entiendo que cada uno hará valoraciones después de esas reuniones. En esta primera reunión le vamos a trasladar los datos del presupuesto y lo que estamos deseando es que los mejoren con las aportaciones que ellos estimen oportuno. Este mismo jueves arrancamos y esperamos, por supuesto, bueno, pues que entre todos podamos aprobar el mayor presupuesto de la historia de nuestra región y seguir avanzando en lo importante. Empezamos muy temprano, a las 8:30 hemos emplazado al primer grupo. Pueden hablar también con los grupos para recibir esas confirmaciones de asistencia. Gracias, muchas gracias a todos.